empleando rectificador de onda completa. Nuestro rectificador de onda completa, muchachos, como su nombre lo dice, se va a encargar precisamente de rectificar todo el ciclo de la señal sinusoidal que nos entrega la compañía de luz, que nosotros acoplamos a través de un transformador, normalmente, para adecuar el voltaje a las necesidades de corriente que se tengan de un circuito en lo particular, de un circuito en específico. Toda vez que nosotros hacemos el diseño de un circuito rectificador, tenemos la opción de hacerlo en media onda, como lo estudiamos el día de ayer, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo en onda completa para que sea mucho más eficiente nuestro circuito rectificador. Dentro de los rectificadores de onda completa, los más utilizados son el que emplea un transformador con tap central y el que emplea un transformador con el de banal completo secundario, pero utilizando 4 diodos en una configuración llamada tipo puente. Los dos circuitos son igual de eficientes, exactamente igual. La diferencia estriba propiamente en el detalle del voltaje que se requiere en la carga, obedeciendo a un transformador distinto en un caso particular. Lo vamos a ver para que lo comprendamos perfectamente bien. En el caso del rectificador de onda completa, sin importar si se trata de un rectificador de tap central o se trata de un rectificador tipo puente, el voltaje de CD que se entrega a la carga es exactamente el mismo en ambos casos. Como justamente ahora tenemos el doble de rectificación, la ecuación o la forma de onda de la señal que vamos a nosotros, digamos, a rectificar, pues es la que tenemos en pantalla, que es 2 veces el voltaje pico por seno de zeta. El voltaje promedio, que es justamente el voltaje de CD, ahora lo vamos a determinar integrando esta ecuación, ¿verdad? Con la integral de voltaje promedio igual a 1,2pi integral de CD, de 2 veces el voltaje de pico de la señal sinusoidal, seno de zeta, diferencial de teta. Haciendo la integral, que ustedes les pido de favor que la hagan en su cuadernito nada más como repaso, obtenemos que el voltaje de CD es 2 veces el voltaje pico entre pi, ¿de acuerdo? Repito, el voltaje promedio es igual a 2 veces el voltaje pico entre pi. Aquí nos damos cuenta que se duplica con respecto a un rectificador de media onda, lo cual lo hace mucho más eficiente en más de un 50%. ¿Sí? Y ahorita que hagamos un par de ejemplos, nos vamos a dar cuenta de cómo sí mejora su eficiencia con respecto a un rectificador de media onda. Bueno, entonces como el voltaje de CD, que es el voltaje promedio, es el mismo para la configuración de tap central como para la configuración tipo puente, bueno, vamos a analizar, vamos a estudiar primeramente el rectificador de onda completa con tap central. El rectificador de onda completa con tap central es como el que en la carga a una salida negativa en la carga. La posición de los diodos es la que determina esta condicionante. El detalle es que nuestro transformador, como lo podemos visualizar, tiene un secundario con una terminal central. ¿Sí? En el caso de este tipo de transformador, notaremos que el voltaje pico del secundario se divide a la mitad para cada uno de los diodos. Por lo tanto, el voltaje rectificado siempre será la mitad del que me entrega el transformador. ¿Sí? Si yo quiero tener un voltaje en la carga de 20 volts, el secundario del transformador tendrá que entregarme 40. Si yo quiero 15 en la carga, el secundario del transformador tendrá que entregarme 30, o sea, siempre el doble. Obviamente, esto me hace notar que un transformador para una configuración de tap central es mucho más costoso que en otras configuraciones. ¿Sí? En el de media onda, por citarlo, si nosotros queríamos propiamente tener 15 rectificados, pues prácticamente eran los 15 del secundario completo. En este caso, no. En el de tap central, si yo quiero los 15 volts en la carga, el transformador tendrá que contar con un secundario que entregue 30 volts, siempre el doble. Esto, repito, es lo que nos hace que se encarezca un diseño con esta configuración. Bueno,
¿Y cómo es que funciona? Vamos a escribirlo rápidamente para el circuito de la parte de arriba. Cuando nosotros tenemos el semiciclo positivo en la parte superior del secundario, la referencia negativa está en la parte de abajo. Pero como tenemos un tap central, el cual utilizamos como un punto de referencia común a la carga, este tap central es negativo con respecto a la parte superior, pero es positivo con respecto a la parte inferior. De esta manera, teniendo el semiciclo positivo en la parte superior, el ánodo del diodo 1 está en directa y a través del tap central está negativo el cátodo del mismo diodo. Con esto el diodo 1 se encuentra en polarización directa y empieza a conducir. Pero como lo notamos, ¿verdad? Rectificará solamente la mitad del voltaje pico del secundario. ¿Sí? Veremos que la mitad del voltaje pico del secundario menos el voltaje de forward del diodo 1 es el que se entrega a la carga ya rectificada. Por otro lado, pues el diodo 2, como tiene la referencia negativa en el ánodo y el positivo del tap central en el cátodo, está en inversa y no conduce. Cuando viene la contraparte, o sea, el semiciclo negativo, está en la parte superior, parte de abajo es positiva, polarizando al ánodo del diodo 2 en directa. El tap central es en ese momento positivo con respecto a la de arriba, pero negativo con respecto a la de abajo. Ese negativo, a través de la carga, llega al cátodo del diodo 2, polarizándolo en directa, y el diodo 2 ahora es el que se encarga de rectificar ese otro medio ciclo. ¿Sí? Como veremos, igualmente es la mitad, ¿sí? Rectificada, menos el voltaje de forward del mismo diodo 2, teniendo la misma tensión rectificada en la carga. Esto es cuando yo deseo tener un diseño de un rectificador de onda completa con tap central positivo en la carga. Si yo invierto los diodos, sucede exactamente lo opuesto. ¿Sí? Vamos a verlo de la descripción. Si yo tengo en condiciones iniciales el semiciclo positivo en la parte superior, pues es negativo en la parte de abajo, polarizando al cátodo del diodo 2 en directa. El tap central es positivo con respecto a esa terminal, polarizando al diodo 2 en directa, el cual conduce rectificando al semiciclo negativo hacia la carga, ¿verdad? El diodo 1, por otro lado, por ser positivo el cátodo y negativo a través del tap central el ánodo, no conduce porque se encuentra en inversas. La contraparte, cuando ahora viene el semiciclo negativo en la parte superior, el cátodo del diodo 1 está en inversa, porque el tap central ahora es positivo con respecto a ese punto, haciendo al diodo 1 conducir, rectificando el semiciclo negativo también sobre la carga. Como el tap secundario inferior ahora es positivo, ¿verdad? El cátodo se encuentra en polarización inversa y el tap central es negativo con respecto a ese tap, polarizando al ánodo también en inversa. El diodo 2 no conduce. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, podemos también nosotros construir, por supuesto, una fuente que me entregue voltaje positivo con rectificación completa o un rectificador de onda completa, ¿verdad? Con salida negativa. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda en la explicación de los dos circuitos, muchachos, por favor. No, profesor. Ok, Profesor, perfecto. Dígame. para una fuente de alimentación, ¿se puede agregar voltaje negativo y voltaje positivo? ¿Debería de agregar los dos tipos de circuitos o más adelante hay otro circuito para agregar ambos voltajes? De hecho, terminando lo que es justamente la parte ¿cómo se llama? Las partes de rectificación, voy a explicar cómo se colocan los rectificadores para tener simultáneamente voltaje positivo y voltaje negativo a la salida. ¿Por qué? Porque usted puede diseñar una fuente que solo entregue positivo, solo entregue negativo o entregue los dos. Lo vamos a ver cómo se conecta, que probablemente lo alcance usted a deducir antes, pero no se preocupe, es parte de las explicaciones que vamos a ver cómo se conectan los circuitos rectificadores para obtener simultáneamente a la salida tensión positiva y tensión negativa. Sí, profesor, gracias. De nada, caballero. ¿Alguna otra pregunta adicional, de favor?
No, profe. Ok. Bueno, vamos a determinar, nada más ratificando lo que yo expliqué ahorita, el voltaje pico de salida. Como yo lo mencionaba, es el voltaje pico del secundario entre 2, porque solo es la mitad, menos el voltaje del forward del diodo que está conduciendo. De esta manera tenemos el voltaje pico rectificado sobre la carga, ¿sí? Únicamente sobre la carga. Y siempre notaremos que va a ser la mitad del voltaje pico del secundario menos el voltaje de forward del diodo que está conduciendo. Esto me va a permitir, por supuesto, hacer un diseño para que yo tenga una fuente mucho más eficiente. Aquí el detalle ya interesante es cómo selecciono los diodos. De primera instancia vamos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. Vamos a determinar a la familia del diodo en cuestión, ¿sí? Esta familia, recordemos, se hace por medio del conocimiento de la cantidad de corriente que nos va a consumir la carga. Es la primera parte. Conocer la cantidad de corriente que me va a consumir la carga. Toda vez que yo sepa cuánta corriente me consume la carga, el siguiente paso es de la familia encontrada, cuál es el diodo correcto para el diseño. Y se hace de la misma manera determinando el voltaje pico inverso que va a soportar el diodo en cuestión. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Vamos a explicarlo con el circuito de arriba. ¿Por qué? Porque es más fácil siempre explicar con valores positivos que con negativos. Por eso lo voy a hacer, pero es lo mismo para ambos circuitos. Si nosotros consideramos que el diodo 1 está en directa y el diodo 2 está en inversa simultáneamente, observemos lo siguiente. Aquí, el diodo 1 en directa, en el ánodo yo tengo voltaje pico del secundario entre 2, positivo. En el ánodo del diodo 2 se tiene menos el voltaje pico del secundario entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Arriba es positivo y abajo es negativo. La mitad para ambos diodos. ¿Hecho? El de arriba está en directa, el de abajo está en inversa. En el cátodo del diodo 1 tenemos nosotros el voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de forward del diodo 1. Como el diodo 2 no está conduciendo, ese mismo voltaje lo tengo presente en el cátodo del diodo 2. Como el diodo 2 está en inversa, yo necesito conocer el voltaje pico inverso que está soportando en ese momento. ¿Cómo lo determino? Ah, pues muy fácil, con la diferencia de voltajes entre sus extremos. Entonces, al voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de forward, le voy a restar menos el voltaje pico del secundario entre 2. Cuando yo hago esa diferencia, menos por menos me da más. ¿Sí? Si pueden irlo anotando, muchachos, la deducción, por favor, para que no se les chispe si son tan amables. Así yo les pido lo noten para que lo tengan la deducción, aunque yo nomás puse ya la ecuación. ¿Perdón? ¿Lo podría repetir desde el principio, por favor? Sí, claro que sí, con todo el gusto del mundo. En el ánodo del diodo 1 tenemos voltaje pico del secundario entre 2 positivo. En el ánodo del diodo 2 se tiene menos el voltaje pico del secundario entre 2. Esto es porque el diodo 1 está en directa y el diodo 2 está en inversa. Y como tenemos la referencia del tap central, pues evidentemente es positivo arriba, negativo abajo. ¿Ok? Ahora, como el diodo 1 está en directa, en su cátodo tenemos voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de forward del diodo 1. Okay. Ese mismo voltaje en el cátodo del diodo 1 lo tenemos en el cátodo del diodo 2. Vuelvo a mencionarlo. Voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de forward. Ahora ya tengo el voltaje en los dos extremos del diodo 2. Hago la diferencia. Al voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de forward, le resto menos el voltaje pico del secundario entre 2.
Nos damos cuenta que menos me da más. Entonces me va a quedar la suma de la mitad del voltaje del secundario entre 2 más la mitad del voltaje del secundario entre 2 menos el voltaje de forward. Como mitad más mitad me da el entero, entonces ahora me quedará finalmente voltaje pico del secundario menos el voltaje de forward. Aquí lo tengo. Voltaje RRM, que es el voltaje pico inverso, es el voltaje pico del secundario menos el voltaje de forward. Le añado el 20% de seguridad y ya encuentro el voltaje pico inverso que debe soportar cada diodo en la configuración de derivación central para el rectificador de onda completa. ¿Sí me siguieron, chicos, la deducción? Sí, pero Sí, pero no me quedó. Perfecto. O sea, como verán, fue sencillo hacer la deducción, totalmente sencillo. Sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora que nosotros hagamos el diseño de nuestros circuitos rectificadores, de no confundir las ecuaciones. A veces, por la prisa, por, no sé, la emoción, vamos a llamarle, se pueden confundir. Ojo, porque si nosotros nos equivocamos en el voltaje pico inverso, igual podemos colocar un diodo que no corresponde y truena, pero sabrosísimo. Igual que le guste el olor del componente quemado, pues qué padre, ¿no? Pero pues no quisiera que sucediera una cosa de esa naturaleza. Entonces, notemos cómo hay una diferencia considerable del cálculo del voltaje pico inverso del rectificador de media onda con el voltaje de pico inverso de un rectificador de derivación central. Mucho ojo con esa diferencia. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chicos, por favor? No, profesor. Ok. Vamos a hacer un ejemplito, muchachos. Vamos a hacer un sencillo ejemplito para que se comprenda perfectamente bien esa situación. ¿Qué nos dicen? Diseña, ¿verdad?, un circuito rectificador de onda completa con tap central, cuyo transformador tiene una relación de vueltas de 2/3 y la tensión de entrada es de 170 volts pico. Considere que la corriente que va a consumir la carga son 3 amperes. Aquí mucho ojo, ya tenemos 3 amperes que me están diciendo que se va a tener justamente en la carga del circuito que se va a alimentar precisamente. Viendo esto, pues vamos a hacer los cálculos, prácticamente las incógnitas son las mismas en todos los casos. Y para determinar el voltaje del secundario, ¿verdad?, pues obviamente tendremos el voltaje del primario por la relación de vueltas, que son 170 por 2/3, me dará 113 volts pico en el secundario de extremo a extremo, ¿sí? Mucho ojo, ¿sí? Viendo el circuito, es de extremo a extremo del secundario los 113 volts, ¿verdad? Ahora bien, ya tenemos eso, bueno, ¿qué procede? Pues nos damos cuenta que se trata de un transformador reductor, lo anotamos, pues es un transformador reductor, y adelante. Como la cantidad de corriente que va a consumir la carga son 3 amperes, yo ahora voy a buscar una familia de diodos para 3 amperes. Investigo y observo que encuentro la familia 5400, ¿verdad?, en diodos discretos que pueden manejar 3 amperes. Aquí hay algo interesante, muchachos. A partir de nosotros, de los rectificadores de onda completa, yo puedo utilizar en mis diseños diodos de manera individual, ¿sí?, uno por uno. En este caso yo puedo comprar mis 2 diodos y los pongo en mi circuito. Pero igual yo puedo utilizar un encapsulado que ya me incluya los 2 diodos en su interior. Este encapsulado, que es un encapsulado TO220, incluye los 2 diodos en su interior. Voy a tratar de acercarlo a ver si se ve. El simbolito hasta abajo. Están los 2 diodos unidos por el cátodo y los extremos del encapsulado son el ánodo del diodo 1 y el ánodo del diodo 2. ¿Sí? Yo puedo utilizar este encapsulado en mi fuente de alimentación con tap central.
Vean el tamañito. Aquí están los dos diodos ya incluidos. Aquí la matrícula, ya no veo bien, digo, ya no tengo 20 años como ustedes, pero la misma matrícula con una letra diferente al final me indica la configuración de los dos diodos conectados en el interior. Esto es, este encapsulado me sirve para fabricar una fuente de alimentación con un rectificador de salida positiva. Si yo lo quiero de salida negativa, nada más cambia la letra terminal y los diodos están conectados exactamente al revés. Serían los cátodos en los extremos del encapsulado y el tap central serían los ánodos. Y de esta manera yo puedo tener en un encapsulado los diodos para rectificación positiva como diodos para rectificación negativa. O sea, se vale. Obviamente este tipo de encapsulado, que es un encapsulado TO220, requiere un disipador de calor. Por eso en el tap, ¿sí?, en la aleta que se le llama, lleva una perforación para atornillar aquí al disipador de calor. ¿De acuerdo? Esto lo menciono porque cuando nosotros hacemos la búsqueda de la familia de los diodos para un diseño, yo puedo utilizar diodos discretos o puedo utilizar el encapsulado. Obviamente hay encapsulados diferentes en función de la cantidad de corriente que va a poder conducir el arreglo de diodos. De hecho, este arreglito normalmente es para baja potencia. Estamos hablando de 1.5 amperes. Cuando requerimos arriba de los 3, 4, 5, 6 amperes, el encapsulado es mucho más robusto, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en consideración, pueden buscar diodos de manera individual o pueden buscar los encapsulados que nos van a servir para un diseño en específico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profesor. Profe, Ok. ¿todo bien? Dígame. No, todo bien, profesor. Ok. Regresamos aquí al apunte. Entonces, como ya vimos, para nosotros, como son 3 amperes, buscamos a la familia, encontramos la familia 5400, perdón. Aquí para el ejercicio yo tomé la familia del fabricante Fairchild, aunque aquí la que acabo de abrir para la explicación rápida pues es 11 semiconductor. Para resolver el ejercicio yo tomé al fabricante Fairchild. Y ahí ya tomo los datos para continuar resolviendo el ejercicio, el inciso número 4, que es determinar el voltaje pico rectificado. El voltaje pico rectificado, como lo vemos, es el pico del secundario entre 2 menos el voltaje de forward del diodo. Para Fairchild, el voltaje de forward de estos diodos es 1.2. Noten cómo no es 0.7, por favor, eso yo necesito que quede súper grabadísimo, ¿sí? Siempre consultar las hojas de especificaciones para que no haya ningún problema. Vamos a ver la hoja de especificaciones rápidamente. Para 11 semiconductor, la familia 5400 tiene, si se fijan, 1. Noten que no es lo mismo 11 semiconductor que Fairchild, ¿sí? Aquí en este, de las hojas de especificaciones. Luego, el absurdo cálculo con 0.7, y digo absurdo porque ese valor no es real, ¿sí?, definitivamente en todos los casos, sino que varía dependiendo del fabricante. Y yo al final hago mi diseño con Fairchild, pues me doy cuenta que lo que tuve que haber de 5 volts, pues resulta que tengo casi 6. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error? Pues no es que sea un error garrafal, es que simplemente están considerando datos zurdos. 0.7 cuando el fabricante me dice 1.2. ¿Sí me explico eso, chicos, por favor? Perfecto. Nos damos cuenta que el voltaje rectificado es de 55.4666 volts. ¿Sí? O sea, ya aquí de lo que me entrega el secundario, dijimos prácticamente la mitad, es lo que se va a entregar a la carga, 55. Ahora, respondiendo el inciso número 5, ya teniendo el voltaje rectificado, es el voltaje DC que le vamos a entregar a la carga, que corresponde al voltaje promedio. Sustituyendo la ecuación, pues me arroja 35
que si nos damos cuenta el rectificado son 55, el de CD son 35. Ya no está tan disparado como en el de media onda. No es tampoco súper eficiente el de onda completa como lo podemos ver, ¿sí? Porque igual yo tengo una pérdida, pero ya no es una pérdida tan radical como en el de media onda. Aquí en el de onda completa yo tengo un mejor desempeño totalmente, es mucho más eficiente. Razón por la cual en todos los equipos electrónicos, radios, televisiones, pantallas, monitores, computadoras, CD, DVD, Blu-ray, se utilizan en las etapas de rectificación onda completa, ¿sí? No es al 100, pero es más eficiente y es suficientemente útil y adecuado para que funcionen bien los equipos electrónicos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a determinar el voltaje pico inverso del diodo para saber cuál matrícula le corresponde. Bueno, aquí vemos que el voltaje pico inverso es el pico del secundario menos el de forward más un 20%. En este caso los 113, que es todo el voltaje pico del secundario, como lo acabamos de deducir, menos el voltaje de forward más el 20% de esto, nos arroja 134 volts. Me voy a la hoja de especificaciones y veo el 5400 puede soportar 50. Si son 134, pues no me conviene porque se pone en corto, se truena inmediatamente. Me voy al inmediato superior. El 5401 puede soportar máximo 100. Si yo tengo 134, pues tampoco me sirve. Me voy al inmediato superior. El 5402 soporta 200. Este sí puede soportar sin dificultad los 134 volts. Entonces, el indicado para mi diseño es el 5402. Y aquí lo anoto. La matrícula correspondiente de la familia 5400 que maneja 3 amperes, el indicado para este diseño es el 5402 del fabricante Fairchild, por la hoja de especificaciones que nosotros consultamos en ese momento. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, de la selección de los diodos, por favor? No, profe, es bastante parecida a la anterior que vimos la clase pasada. Así es prácticamente en todos los circuitos rectificadores se lleva a cabo la misma secuencia, en todos exactamente. Lo único que tenemos que ser muy cuidadosos es en las ecuaciones del voltaje pico inverso para seleccionar al diodo, porque si nos equivocamos de una fórmula con otro, igual selecciona el equivocado y se truena, ¿no? Y obviamente pues sería catastrófico. Entonces, bajo ese esquema nada más ser muy, muy cuidadoso, muy observador en las ecuaciones para cada circuito rectificador que vamos a estar utilizando en algún diseño. Bueno, dicho esto, ahora nos vamos a la típica del calibre del cable, ¿no? Hacemos exactamente la misma secuencia que hicimos en los casos anteriores. La máxima transferencia de potencia entre primario y secundario, ¿sí? Obtengo la corriente en el secundario, obtengo la potencia en el secundario y la traslado al primario. Divido ese valor entre el voltaje de entrada y me va a dar la cantidad de corriente que se requiere para el calibre en el primario. Para nuestro caso, aquí la carga va a requerir 3 amperes. Por tanto, el calibre es el número 16. Vamos a consultar nuestra tablita, ¿sí? 3 amperes, me voy hasta este de acá. 2.9 no puede ser porque ya se nos quemaría. Me voy a 3.6 y veo que es calibre 16. Entonces en el secundario tendré que utilizar calibre 16. Haciendo la relación, toda la multiplicación, etcétera, obtengo que en el primario son 2 amperes lo que se necesita de cantidad de corriente. Entonces, para 2 amperes, pues me estoy dando cuenta que será el calibre número 18. ¿Sí? No puedo poner el calibre 19 porque este es para menos de 2 amperes. Entonces me voy al inmediato superior, que puede soportar 2.3 amperes, calibre 18, y es el que yo noto aquí, para el primario, calibre 18. Por supuesto, los cables de interconexión, los cables negros para el primario tendrán que ser calibre 18 y para el secundario tendrán que ser calibre 16. Es muy importante, muchachos, que cuando ustedes manden a hacer un transformador, se den cuenta de estas características. Si ustedes van a requerir un transformador que les entregue 3 amperes a la salida,
Pues obviamente se van a dar cuenta que el calibre tendrá que ser calibre número 16. No les pueden entregar un transformador que se ve muy robusto, con cablecitos así de calibre como para audífono. Pues sería absurdo porque dices, este cablecito pues no conduce 3 amperes. El transformador podrá hacerlo, pero los cables de interconexión no lo son. Y ahí tenemos una dificultad, ¿sí? Porque a la hora en que se la carga demanda los 3 amperes, se calienta ese cable y se quema, ¿sí? En el mejor de los casos se funde, pero si no es así, se quema, se empieza a incendiar y catástrofe total, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso hay que ser muy observadores en los calibres de los cables que se van a utilizar dentro de los diseños electrónicos. Dicho esto, pues me resta nada más anotar dibujar el diagrama completo para mi ejemplo, en donde el voltaje pico en el primario son los 170, el pico en el secundario son los 113, las matrículas de los diodos a utilizar y la relación de vueltas. Como ya mencionamos que la corriente en el primario son prácticamente 2 amperes, le añado un 20% y con eso determinaré el tipo de interruptor. Aquí el interruptor para esta fuente tendrá que ser un interruptor que pueda conducir en continua 2 amperes. O sea, ya es un interruptor más robusto que el que dedujimos ayer para el ejercicio de media onda, ¿sí? El de ayer, si se recuerdan, era de 500 miliamperes. Ya para este ejemplo, tiene que ser un interruptor de 2 amperes, ya un interruptor mucho más robusto definitivamente, porque en sus extremos tendrá que soportar cuando menos los 120 volts RMS que mencionamos, más la corriente de 2 amperes. Entonces ya el interruptor es un interruptor más grande, por supuesto, de mayor potencia, para que al momento en que yo cierre el switch, como se demanda en el instante cero del encendido, ¿sí?, de nuestras formas de onda al instante cero, tengo la máxima corriente, los 2 amperes. Si no considero bien el switch, se funden los platinos y se truena. Pues por eso es que yo tengo que calcular perfectamente bien la cantidad de corriente en el primario para la selección del interruptor. Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, por favor. No, profe. Ok. Bueno. No habiendo dudas, vamos a continuar hacia rectificador de onda completa tipo puente. ¿Sí? Esta configuración ya sé que ya la conocen, también la han manejado, ¿sí?, sin ningún problema. Y aquí el dibujo que yo tengo que hice fue para tener una salida positiva. No dibujé la configuración negativa. La configuración negativa es exactamente al revés todos los diodos. Al revés. Aquí yo lo puse para el positivo. Vamos a explicar cómo funciona. Bueno, cuando yo tengo el semiciclo positivo en la parte superior, la referencia negativa está en la parte inferior. Por ser positiva la de arriba, el diodo 1 se encuentra en directa, el diodo 3 se encuentra en inversa. La parte negativa está abajo, polarizando al diodo 2 en directa y al diodo 4 en inversa. Por lo tanto, el sentido de corriente convencional será de la parte de arriba del transformador, pasa a través del diodo 1, ¿sí?, resistor de carga, vuelve a circular a través del diodo 2 y cierra circuito en el tap de abajo del transformador. Como veremos aquí, todo el voltaje pico del secundario se va a entregar a la carga, pero como pasa a través de 2 diodos, al voltaje pico del secundario lo tengo que restar 2 veces el voltaje de forward del diodo. Los diodos son iguales, entonces su voltaje de forward es el mismo, por tanto le tengo que restar el doble. Entonces, en el resistor de carga yo tendré un voltaje rectificado ligeramente menor al voltaje del secundario, porque le resté 2 veces el voltaje de forward. Cuando el semiciclo negativo está en la parte superior, ahora el diodo 3 está en directa, el diodo 1 está en inversa. La referencia positiva ahora está abajo, polarizando al diodo 4 en directa y al diodo 2 en inversa. ¿De acuerdo? Siendo así, como la referencia positiva ahora la tengo abajo, el sentido de corriente convencional será a través del diodo 4, produce una caída en el mismo sentido en el resistor de carga y cierra a través del diodo 3 el ciclo completo. Como vemos, igualmente el voltaje pico del secundario estará presente en la carga siempre y cuando le reste las 2 caídas del diodo 3 y del diodo 4. O sea, se sigue cumpliendo
que yo tengo una tensión positiva en la carga, la cual es menor en 2 veces el voltaje de forward al voltaje pico del secundario. ¿Sí se entendió, muchachos, esa parte, por favor? ¿Profe? Sí, profesor. De hecho, Sí, profe. aquí como lo vamos a ver, digo, aquí dice voltaje pico de salida, es lo que acabo yo de explicar. El voltaje pico rectificado es igual al voltaje pico del secundario menos 2 veces el voltaje de forward. Y se dedujo de la manera como lo acabo de explicar, ¿verdad? O sea, notemos que con respecto al tap central, por supuesto, es, me atrevo a decir, mucho mejor. Vamos a pensar lo siguiente. Si yo quiero 20 volts en la carga, pues prácticamente el secundario me tendrá que entregar los 20, ¿sí? Menos el voltaje de forward, bueno, pues casi los 20. Pero si yo quiero 20 en la carga, en un rectificador con tap central, si yo quiero 20 en la carga, el transformador tendrá que entregarme 40. Un transformador de 40 es mucho más caro que un transformador de 20, por obviedad, ¿sí? Es más robusto, es mucho más grande, es más pesado, genera más calor, etcétera, etcétera. Entonces, para tener yo un circuito con rectificador de onda completa, siempre me conviene poner un tipo puente. ¿Dónde pondría yo un tap central? Bueno, cuando mis requerimientos sean probablemente de múltiples que yo tenga que alimentar en un diseño en específico. Ahí yo puedo aprovechar, por ejemplo, en lo que acabo de mencionar, yo puedo aprovechar los 40 para una cosa, 20 para otra y 20 para otra cosa. O sea, tengo oportunidad de 3 voltajes que puedo manipular en todo el equipo. Si no es así, pues utiliza el tipo puente, nada más los 20, y listo, el resistor de carga es el circuito correspondiente y ya lo alimento sin ninguna dificultad. Sí se comprende ese detalle, muchachos. Ahora, también tengamos en cuenta que ahorita lo vamos a mencionar, los diodos en el tap central son más caros que del tipo puente. Ahorita vamos a entender por qué. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Yo tengo una duda, profesor. Dígame. Por ejemplo, usted dice que se pone el tap central, bueno, el diodo tipo puente cuando se quiere el voltaje total, ¿no? Pero el del tap central también agrega para varias alimentaciones de diferentes voltajes, ¿no? A lo mejor se puede tomar para otros circuitos tipo tap, ¿no? Ajá. No se puede mejor, o sea, ¿qué es mejor? Tomarlos así desde antes de la rectificación o después de la rectificación y tener, por ejemplo, si quiero 35 o 40 en corriente directa, luego tomar. Bueno, aquí. O sea, Ok. sería mejor. Y vamos a pensar en un caso, ¿sí? Vamos a pensar que yo aquí tenga en los extremos 40, ¿sale? Aquí rectifica y entrega los 40 y después le pongo otros circuitos para que lo baje a 20, como usted dice, etcétera. Si nos damos cuenta, yo aquí lo que voy a hacer es de un propio circuito rectificador, lo voy a bajar con algún método para tener diferentes voltajes, pero todos fluyen a través del mismo puente, ¿sí? Debo considerar eso. Si hubiera una afectación en una de las ramas, me daña todo, me apaga todo. Si yo utilizo un tap central, que por ejemplo yo puedo tener 40 aquí, 20 acá y 20 acá, o a lo mejor múltiples secundarios, porque también se puede, yo puedo considerar, por supuesto, tener una alimentación con un tipo rectificador en un el medio secundario, otro rectificador en el otro medio secundario, y otro rectificador con el secundario completo. Obviamente, como están alimentados de manera individual, no circulo por los mismos rectificadores los requerimientos de ciertas cargas distintas. Es ahí donde yo tengo que evaluar precisamente, si es el caso, prefiero manejar un transformador con tap central para alimentar un par de circuitos de manera individual con su propio rectificador, a tener un solo rectificador
con circuitos derivativos posteriores. Se puede, hago la aclaración, sí se puede, señor, pero muchas veces por conveniencia de seguridad se llega a tomar un transformador que tenga tap central o a lo mejor 2 o 3 secundarios distintos para lograr las diferentes alimentaciones. Pensemos, si yo tengo 2 secundarios o 3 secundarios distintos y se truena un circuito en uno de los secundarios, los otros siguen funcionando, ¿sí? El resto de la circuitería sigue funcionando a que si todo lo monto en un solo secundario con las subsecuentes etapas de regulación individual para alimentar los diferentes circuitos. Queda totalmente a criterio del diseñador, pero respondiendo a su pregunta, conviene muchas veces tenerlo montado en diferentes secundarios a un solo secundario. No sé si quede respondida la pregunta, señor. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Sí? Muchas veces en los equipos de audio profesionales, que es lo que ahorita me viene a la mente rápidamente, en los equipos de audio profesional y semiprofesional, los transformadores tienen múltiples secundarios. ¿Por qué? Porque los semiprofesionales, con un solo transformador y múltiples secundarios, si se llegase a dañar un canal, el otro sigue funcionando. Los profesionales tienen un transformador para cada canal, o sea, obviamente por eso son muy costosos, son muy pesados, ¿verdad? En ese sentido, pero en los semiprofesionales con un solo transformador, con múltiples secundarios, yo alimento los requerimientos del canal izquierdo, los requerimientos del canal derecho, independiente, que se tronó uno, no pasa nada, sigue funcionando uno solo de los canales, ¿sí? Obviamente, si yo tuviera todo colgado en un mismo secundario, a la hora en que se truene uno se apaga todo, ya no sirve nada. Entonces, esto se hace muchas veces por la facilidad también del mantenimiento. O sea, me conviene tener trabajando un canal y voy reparando otro canal. O sea, a veces se hacen reparaciones por comparación de voltajes. Digo, esto lo hace un técnico, ¿no? En el caso de ustedes, ingenieros, si tuvieran que incursionar en el área de mantenimiento, bueno, tienen la gran ventaja de que con ver pueden deducir, pueden calcular voltajes que se van a encontrar en los diferentes circuitos, ¿sí? Eso es una gran ventaja que se tiene de ser ingeniero. Claro, aquí pues a lo mejor sobra un poquito el comentario que voy a hacer, pero conviene que sean ustedes técnicos antes que ingenieros. Y a lo que me refiero es que si tienen oportunidad, pues ingresen a trabajar ya ahorita, de medio tiempo como técnicos en electrónica, no como ingenieros, muchachos. ¿Por qué? Porque como técnicos van a adquirir muchísima experiencia, conociendo componentes, manipulando circuitos, manejando equipo de medición, cosa que desgraciadamente hay que decirlo, en la escuela no se hace, muchachos, ¿sí? En la escuela hacemos prácticas muy sui generis para medir curvas, para medir características, etcétera, de los componentes, pero no para un mantenimiento. Y muchos de ustedes probablemente, a la hora en que egresen de la escuela, no van a entrar directamente a un área de diseño, no porque yo no quiera, ¿sí? Sino porque muchas veces hay que escalar diferentes puestos en una empresa. Y de lo que sucede muchas veces, los contratan de lleno, así, ¡pum!, en el área técnica, en el área de mantenimiento. Y es terrible que no conocen componentes, que no saben soldar, que no saben medir, pero como técnicos, no como ingenieros, hay mucha diferencia, pero muchísima diferencia entre un cargo y otro cargo. Yo siempre recomiendo, repito,